Bienvenidos al capítulo 10 del curso de programación en Elixir. El día de hoy vamos a estar hablando de operadores, en el cual vamos a indagar un poco más en los operadores matemáticos, operadores de comparación, operadores lógicos y operadores de cortocircuito para que revisen cómo funciona cada uno y que vayan trabajando con ellos. Así que pásense a ver el video y vamos a hacer también los ejemplos para que practiquen los operadores en Elixir. Ok, y pasándonos directamente con los operadores matemáticos, que es lo que al final del día ya hemos visto dentro de los otros capítulos del curso, donde vamos a estar usando suma, resta, multiplicación y división. Son los operadores que ya conocimos. Ahora, conociendo operadores de comparación, tenemos la igualdad estricta, tenemos la desigualdad estricta, que, bueno, ahorita van a ver las diferencias entre igualdad estricta y no estricta. Y tenemos también los comparativos de mayor, menor que o mayor o igual, menor o igual. Después tenemos los operadores lógicos, que en este caso tenemos el AND, el OR y el NOT. Y bueno, aquí les puse una tabla para que vean cómo funcionan. El NOT básicamente es el contrario de su entrada. Entonces, si ustedes ponen un cero les va a devolver un uno. Si ustedes ponen un uno un cero. O si ponen un falso, les va a regresar un verdadero. Si ponen un verdadero, un falso. El AND les va a regresar un uno siempre y cuando las dos condiciones sean iguales, o sea, un uno. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieran un verdadero y un falso, que en este caso sería verdadero o falso, les va a dar un falso. Si ustedes ponen dos verdaderos es cuando les va a dar la salida verdadera. Y esa es solamente siempre y cuando los dos estén igual, ¿no? Y el OR les va a regresar siempre un uno siempre y cuando haya nada más un uno dentro de las entradas. No importa si la segunda opción es falsa o verdadera, siempre les va a regresar el uno, ¿no? Y los operadores de cortocircuito, pues funcionan un poco similar a cómo funcionan los operadores lógicos. Entonces, el primero que tenemos con doble ampersand regresa la segunda expresión solamente si la primera no es falsa. Después tenemos como el OR, que vendría siendo en cortocircuito, pero este devuelve la primera expresión si es verdadera, de lo contrario te va a devolver la segunda, ¿no? Y tenemos como el not, que en este caso, pues si el valor es falso, digo, si el valor es verdadero, te va a regresar falso. De lo contrario, devuelve un verdadero. Entonces, estos son los cuatro tipos de operadores que vamos a estar revisando en el capítulo de hoy. Y ahora vamos a pasar a la terminal para que hagamos una práctica con ellos. Ok, entonces vamos a empezar con los operadores matemáticos. Y bueno, vamos a abrir la terminal interactiva de Elixir. Y pues vamos a hacer unos ejemplos con las sumas, restas, multiplicación y división. En este caso podemos poner 10 más 5, me va a regresar un 15. Puede ser con números flotantes, 10.5 más 9.8 y me va a regresar un flotante. Ahora la resta pues funciona exactamente igual, 20 menos 5 me da un 15 y puede ser igual con números flotantes, 25.5 menos 7.08. Y si se fijan me regresa un número flotante. Multiplicación igual, 89 por 78 me da la multiplicación. No importa si es flotante o número entero, ¿no? Entonces para que vean que pues los operadores matemáticos funcionan igual como los hemos visto desde el capítulo 1. 10 entre 2 me va a dar un 5. Recuerden que la división siempre les va a regresar un número flotante. Entonces, así es como funcionan los operadores matemáticos. Voy a poner un clear aquí para empezar con los operadores de comparación. Entonces, como lo vimos en la presentación, tenemos el operador de comparación de igualdad estricto, que se representa con los tres signos de igual. Y ahorita vamos a ver las diferencias entre el estricto y no estricto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 1 es igual a 1, me regresa un true. Ese sería el estricto. Pero si yo pongo un 1 igual a 1.0, se fijan que me regresa un falso. Ahora, si yo no lo pongo estricto y yo pongo 1 con nada más dos signos de igual, que es el que no es estricto, y pongo 1.0, me va a regresar un true. Esa es la diferencia básica entre la comparación estricta y la que no es estricta. Si en la estricta ponemos un tipo de dato diferente, me lo va a detectar como diferente y me va a regresar un falso. Y en la igualdad no estricta no hace esa comparación, simplemente el valor cuando sea igual es cuando me va a dar el true, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Ahora la desigualdad funciona exactamente igual. Entonces, por ejemplo,
desigualdad va a ser estricto, y si le pongo un 1 es diferente a 5, me va a regresar un true. Si le pongo un 1 es diferente que 1, me va a regresar un falso. En este caso es igualito, pero si yo uso la que no es estricta y le pongo 1 es diferente, fíjense que nada más puse un signo de igual para representar la que no es estricta. 1 es diferente que 1.0, me va a dar falso, ¿se fijan? Porque lo está detectando como si fuera exactamente igual. Entonces, esto tiene la misma diferencia que el de igualdad, pero pues en parte de desigualdad, ¿no? Ahora pasamos a ver los que son mayor o igual. Entonces, por ejemplo, 10 mayor que 5, me regresa un true, pero 10 mayor que 2, perdón, que 12, me va a regresar un falso. Y pues el otro es igual, ¿no? 2 menor que 5, true. 2 menor que 1, me va a regresar un falso, ¿no? Ahora, ¿cómo se representa el menor o igual? Vamos a poner un 10 mayor o igual que 11. Me va a regresar un falso. Si yo pongo 10 mayor o igual que 10, perdón, aquí me equivoqué. Me va a dar error. Vamos a limpiar la terminal con un clear. Ahora sí, 10 mayor o igual que 10, me regresa un true porque es igual, ¿no? Entonces, así es como funcionan los operadores de comparación. Ahora, limpiando la terminal para empezar con operadores lógicos, que vamos a empezar con el AND, OR y NOT, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo true and true, me regresa un true. Pero si yo pongo true and false, me va a regresar un falso. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo falso and true? Me regresa un falso, ¿no? Entonces vamos a abrir la tabla de verdad que vimos en el ejemplo para que lo hagan junto conmigo en la terminal. Entonces, por ejemplo, vamos a dividir esta parte de acá. Vamos a poner este aquí y este aquí abajito. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esta tabla del not. Entonces, si yo pongo un falso, vamos a poner not false y me va a regresar el true. Entonces yo le mando un 0, me regresa el 1. Si yo le pongo not true, me regresa un falso. ¿Por qué? Yo le mando un true, me regresa un falso. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer esta tabla de acá. El del AND va a ser false and false, que en este caso sería el 0 y 0. Espero un falso, ¿no? Un 0. Ahora si yo pongo falso, false and true, que es un 0 y un 1, sigo esperando un 0. Me regresa falso. Ahora yo pongo true and false, me sigue regresando falso. ¿Se fijan cómo nada más me va a regresar true? Siempre y cuando los dos, true and true, sean el mismo valor, ¿no? Entonces ahí es donde me regresa el true. Ahora vamos a hacer la parte de la tabla del OR. El OR es diferente, ¿no? Entonces ahora vamos a poner falso por falso. Ok, puse un error de ortografía. False por false. Y me regresa falso. Ahora, si yo le pongo un 0 y un 1, me tiene que regresar un 1. False or true, me regresa true. Si yo pongo al revés, true or false, me regresa el true. Y bueno, pues si yo pongo true or true, me va a seguir regresando el true. Entonces la diferencia entre el OR y el AND, pues es básicamente que uno de ellos, con que uno de los valores sea true, te va a regresar el true. Y el otro espera que los dos valores sean true para hacer esa afirmación. Y así es como funcionan los operadores lógicos. Ahora nos vamos a pasar a los operadores de cortocircuito. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de true and false. Me regresa falso. True and true. Y me regresa true. Entonces, si se fijan, al final del día casi es el mismo funcionamiento que los operadores lógicos. Vamos a hacer este ejemplo nada más. Y si se fijan, tiene el mismo funcionamiento. Y nada más es representado en otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo true or false, me va a regresar el true. False
or true es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este me regresa el segundo valor siempre y cuando este sea falso, o si no, pues me va a regresar el primero. Igual, esto es funcional exactamente la tabla como el AND, y el NOT, pues es básicamente ponerle un signo de admiración en vez de un NOT. Si le pongo el signo de admiración falso, me regresa el true. Y así es como funcionan los operadores de cortocircuito. Entonces, estos son los cuatro operadores que tienen que aprender a usar para el curso de Elixir y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios y si les gustó el video, pues denle un like y suscribir. Gracias.